Mientras los caudillos llenaban México de cadáveres y discursos patrióticos, un niño flaco, casi invisible, aprendía en silencio a mover el arma más temida por cualquier gobierno, los números. Mientras Villa asaltaba trenes y Obregón perdía un brazo en la guerra, ese niño se encerraba con un cuaderno y una vela, preguntándose, una cosa simple y peligrosísima: ¿y si el problema de México no son las balas, sino las cuentas mal hechas? Ese niño se llamaba Manuel Gómez Morín. Nació en 1897, en Batopilas, Chihuahua, un pueblo minero encajado entre montañas tan profundas que el sol tardaba en tocar el suelo. Allí, los ricos vivían en casonas con pisos de madera importada, y a pocos metros, los mineros bajaban a pozos oscuros, donde un error de cálculo significaba una explosión, un derrumbe, la muerte instantánea. Desde muy pequeño, Manuel vio ese contraste brutal. Arriba, la oficina del administrador, con mapas y gráficos. Abajo, hombres cubiertos, de polvo plateado, tosiendo sangre. No era un niño de gritos o travesuras, era un observador. Se quedaba quieto, mirando cómo los adultos discutían sobre salarios, deudas, precios de la plata. No entendía las palabras, pero sí intuía algo. El poder no estaba solo en las armas, también vivía en las cifras. Su padre, ligado al mundo de las minas, no fue una presencia larga en su vida. La responsabilidad muy pronto cayó sobre su madre, Rosenda Morín, una mujer de carácter férreo. Acostumbrada a no llorar en público, ella le enseñó a Manuel el primer principio que nunca abandonaría. Si no entiendes las reglas del juego, siempre vas a perder. Para un niño de provincia, esas reglas parecían lejanas, abstractas, pero el país se encargó de hacerlas sangrar delante de sus ojos. Cuando Manuel era apenas un adolescente, México estalló. La revolución no era para él una fecha de libro de texto, sino un ruido constante. Disparos lejanos, caballos atravesando pueblos, rumores de saqueos, trenes detenidos. Chihuahua se convirtió en escenario de guerra. Pancho Villa era un nombre que sonaba en susurros temerosos y admirativos. Los adultos discutían. Villa, Carranza, Madero, Huerta. Para muchos eran salvadores o traidores. Para Manuel eran otra cosa. Hombres encerrados en un laberinto de deudas, papel moneda sin respaldo, ferrocarriles destruidos, un estado casi quebrado. En medio de ese caos, su familia se ve obligada a moverse. El norte se vuelve demasiado peligroso, demasiado inestable. La Ciudad de México, con todo y sus tensiones, parecía prometer al menos algo. Una escuela, una biblioteca, una posibilidad de futuro. Y así, un adolescente callado, con traje gastado y zapatos remendados, se sube a un tren rumbo a la capital, con una maleta pequeña y una idea fija: estudiar. La Ciudad de México de principios del siglo XX no era amable con los recién llegados. El olor a carbón, el ruido de los tranvías, las calles llenas de soldados y burócratas. Todo parecía gritar: este lugar no es para ti. Pero ahí estaba la Escuela Nacional Preparatoria, el viejo colegio de San Ildefonso, y más adelante la Escuela Nacional de Jurisprudencia, piedras coloniales, patios silenciosos, aulas frías, y un ejército de jóvenes que discutían el futuro del país con una mezcla de ingenuidad y arrogancia. Entre esos jóvenes brillaba uno que, sin saberlo, se convertiría en la sombra, el antagonista ideológico de Manuel durante décadas. Vicente Lombardo Toledano, de voz potente, gestos teatrales, ideas marxistas en ebullición. Lombardo llenaba los pasillos con manifiestos y discursos inflamados. Para él, el Estado debía ser instrumento de una revolución social implacable. Manuel, en cambio, llegaba al mismo escenario con un gesto austero, cuadernos llenos de fórmulas y preguntas que sonaban casi ofensivas. Para los radicales, ¿quién va a pagar todo esto? ¿Cómo se sostiene un Estado que promete todo y no sabe sumar? Los dos eran jóvenes, ambiciosos, brillantes. Los dos querían cambiar México, pero sus caminos apuntaban a direcciones opuestas. Manuel trabajaba de día para poder estudiar de noche, empleos modestos, trabajos temporales, horas y horas en oficinas, donde aprendió un detalle que marcaría su pensamiento para siempre. El Estado mexicano no sabía realmente cuánto tenía, cuánto debía, ni cuánto podía prometer. Era una máquina gigante, oxidada, moviéndose a golpes de voluntad, sin planos claros. En la escuela de jurisprudencia, Manuel destacó rápidamente, no por discursos apasionados, sino por algo mucho más raro: rigor.
Mientras otros se perdían en grandes frases sobre patria y justicia social, él se obsesionaba con los cimientos técnicos. Leyes bancarias, estructuras fiscales, instituciones. Era el tipo de estudiante que no se conformaba con citar a un autor. Quería ver cómo se aplicaba eso a las cuentas de una hacienda, en quiebra o al presupuesto de un ministerio. Se rodeó de un grupo de jóvenes igualmente inconformes con la mediocridad intelectual del entorno. Años después serían conocidos como los 7 sabios de México. Un puñado de universitarios que, entre cafés fríos y noches interminables de debate, se hicieron una promesa silenciosa. Si la revolución iba a destruir el viejo orden, ellos intentarían que el nuevo no fuera un castillo de arena, pero afuera de las aulas el país seguía al borde del colapso. Billetes de distintos ejércitos circulaban al mismo tiempo. La gente no sabía qué moneda aceptar. El oro desaparecía. El dólar se disparaba. El campesino no sabía si aceptar un pago que al día siguiente podía no valer nada. No era solo una crisis económica, era una crisis de confianza. Nadie creía en nadie. Fue entonces cuando los caminos de ese joven estudiante y el poder real comenzaron a cruzarse. En plena efervescencia revolucionaria, la Secretaría de Hacienda necesitaba mentes jóvenes, preparadas, capaces de entender un problema que a los viejos políticos se les escapaba de las manos. Luis Cabrera y otros hombres cercanos a Venustiano Carranza empezaron a mirar hacia la universidad. Entre expedientes y recomendaciones, el nombre de Manuel Gómez Morín se repitió una y otra vez. Tenía menos de 25 años, pero ya lo llamaban a oficinas donde, la mayoría de las veces, solo se sentaban hombres de bigote cano y mirada cansada. Imagina la escena. Un despacho oscuro, cigarros encendidos, montones de papeles, telegramas urgentes hablando de militares sublevados, impuestos que nadie paga, bancos a punto de quebrar, y en medio, un muchacho alto, delgado, con una carpeta bajo el brazo, tratando de explicar que, sin una estructura financiera sólida, todo el discurso revolucionario era una promesa hueca. El tiempo jugaba en contra. El gobierno de Carranza sabía que, si no encontraba pronto una manera de dar estabilidad, perdería no solo la guerra, sino la poca autoridad moral que le quedaba. A Manuel no se le dio un cargo simbólico, se le dio una bomba de tiempo. Redactar, en semanas, proyectos para reorganizar el sistema bancario y de crédito, en un país donde ni siquiera estaba claro qué era el sistema. Mientras tantos otros aseguraban su lealtad con fusiles, él la mostraba con borradores de leyes, cuadros comparativos, análisis de riesgo, trabajaba jornadas inhumanas, saltando de la universidad a Hacienda y de Hacienda a noches en vela. El reloj corría, el Estado necesitaba resultados ya, y mientras Manuel intentaba, casi a contrarreloj, darle estructura a un país que se caía a pedazos, en la universidad su rival ideológico seguía cobrando fuerza. Lombardo Toledano llenaba auditorios hablando de lucha de clases, de expropiaciones, de obreros tomando fábricas. Era brillante, seductor, implacable. A los estudiantes desesperados por justicia, su mensaje les sonaba como una victoria segura. Ahí, en esos debates universitarios, se dibuja la línea de fuego que marcaría la vida de Gómez Morín. De un lado, quienes creían que bastaba con tomar el poder del Estado y usarlo como mazo. Del otro, él, convencido de que, sin instituciones fuertes y reglas claras, cualquier revolución terminaría traicionando sus propias banderas. Hay un detalle casi irónico, casi escandaloso, en la biografía de Manuel. El hombre que luego sería visto como el fundador de un partido de oposición al régimen revolucionario, en su juventud ayudó a ese mismo régimen a crear una de sus herramientas más poderosas, el Banco de México. A inicios de los años 20, con la guerra disminuyendo y el país exhausto, surgió la idea de una institución que ordenara, de una vez, por todas, el caos monetario. No se podía seguir imprimiendo billetes sin control, ni dependiendo de bancos privados con intereses opacos. Ahí apareció, de nuevo, la letra precisa de Gómez Morín. Participó en los trabajos técnicos que desembocarían en la creación del Banco de México, diseñó esquemas, revisó modelos extranjeros, aterrizó principios abstractos en leyes concretas. Es casi un giro de guión. Un joven provinciano, que había crecido viendo a mineros pagar con monedas que se desvalorizaban de la noche a la mañana, se sentaba ahora a redactar los fundamentos del sistema monetario moderno de México. Mientras tanto, su vida personal seguía marcada por una disciplina casi férrea. No era un bohemio, no era un caudillo,
no era un tribuno de plaza pública, era sobre todo un constructor silencioso. Sus amistades lo recordaban serio, hasta seco, pero capaz de encenderse cuando la discusión tocaba dos temas: el abuso del poder y la irresponsabilidad financiera del Estado. Sin embargo, por más que colaborara desde dentro del aparato, algo en su interior comenzaba a incomodarse. Veía cómo la retórica revolucionaria se convertía poco a poco en burocracia, en privilegios nuevos con banderas nuevas, pero con viejos vicios. Los gobiernos cambiaban de nombre, de general, de himno, pero no de costumbre. Improvisación, clientelismo, cortoplacismo. En paralelo, en los años 20 y principios de los 30, la universidad se transformaba en un campo de batalla ideológico. El Estado, ahora más consolidado, quería convertir la educación en un instrumento directo de su proyecto político. La palabra socialista empezaba a aparecer en leyes y discursos. Para Lombardo y su corriente, era la oportunidad perfecta. Una universidad alineada por completo al gobierno, al servicio de una revolución, que ellos no veían como peligrosa, sino como inevitable y necesaria. Para Manuel era una alarma. En 1933, la tensión estalla. La Universidad Nacional Autónoma de México, recién conquistada su autonomía jurídica, se ve rodeada por presiones políticas que quieren moldear su alma, sus planes de estudio, sus maestros. La autonomía, ese frágil escudo que protegía la libertad de cátedra, corría peligro real, y es justamente en ese momento cuando el nombre de Manuel Gómez Morín vuelve a colocarse en el centro de la escena. Los universitarios lo conocían ya como un jurista brillante, un economista lúcido, un hombre incorruptible. Para muchos era la figura ideal para ocupar la rectoría y defender a la institución de los embates del poder político. Para otros, especialmente entre las corrientes más cercanas al gobierno y al proyecto socialista, era un estorbo. Demasiado independiente, demasiado crítico, demasiado poco dispuesto a repetir consignas oficiales. Aceptar la rectoría no era aceptar un honor, era aceptar un ultimátum. La presión del gobierno era feroz. Había plazos. En cuestión de semanas, la universidad debía definir su rumbo. ¿Se rendiría al proyecto de educación socialista total, haciendo de 1900 las aulas un brazo más del aparato gubernamental? ¿O resistiría, arriesgándose a recortes, campañas de desprestigio e incluso violencia? Manuel entendía perfectamente el riesgo, no era ingenuo. Sabía que enfrentarse al Estado mexicano, ya consolidado y con una ideología oficial en expansión, significaba ponerse una diana en la espalda, pero también sabía otra cosa. Si la universidad caía, si su autonomía se convertía en una ficción, México perdería uno de los pocos espacios donde aún se podía pensar sin permiso. A medida que se acercaba la fecha límite para definir reformas, las reuniones se multiplicaban. En los pasillos se escuchaban susurros. Gómez Morín se va a doblar, no se va a atrever, Lombardo ya tiene todo amarrado. De un lado circulaban proyectos de estatutos alineados con el discurso oficial, del otro, los borradores de Manuel, defendiendo una universidad autónoma, plural, no sometida a consignas partidistas. Era una carrera contra el tiempo y contra la maquinaria del Estado. En esas noches interminables de negociación, entre documentos, amenazas veladas y discursos encendidos, algo se fue gestando dentro de él, la certeza de que la batalla por las ideas no se podía librar solo desde despachos técnicos o desde cargos académicos. Hacía falta otra cosa. Hacía falta un contrapeso político real. Del joven que salió de Batopilas con una maleta y un cuaderno, quedaba la misma mirada seria, pero ahora cargada de una experiencia que pocos en México podían igualar. Había visto por dentro las entrañas del Estado revolucionario, había tocado el corazón financiero del país, y ahora estaba en la primera línea en defensa de la libertad universitaria frente a un gobierno que lo quería todo. Frente a él, como un espejo invertido, seguía la figura de Lombardo Toledano. Organizado, poderoso, aliado con sindicatos y con funcionarios. Clave, convencido de que el Estado debía moldear a la sociedad a su imagen y semejanza. Dos proyectos de nación, dos formas de entender el poder, a punto de chocar con toda su fuerza. El reloj seguía corriendo. Las decisiones que Manuel tomara en esas semanas no solo definirían el destino de la UNAM, empezarían a empujarlo, casi sin vuelta atrás, hacia un camino que lo sacaría del cómodo anonimato técnico y lo arrojaría a la arena, más peligrosa de todas, la política abierta,
la oposición declarada a un sistema que no toleraba bien a quienes le decían no, mientras el gobierno afinaba bayonetas para educar a la juventud. En un despacho de la rectoría, un hombre solo miraba el reloj. Faltaban menos de 72 horas para que la Universidad Nacional decidiera, o se alineaba dócilmente al proyecto de educación socialista, o se preparaba para ser estrangulada. Presupuesto por presupuesto, maestro por maestro. Afuera, en la calle, grupos organizados gritaban consignas, algunos con retratos de líderes revolucionarios, otros con banderas rojas. Adentro, en un ambiente cargado de humo y tensión, Manuel Gómez Morín repasaba por enésima vez un borrador de respuesta al gobierno. No era solo una carta, era una línea en la arena. Él sabía perfectamente contra quién se estaba midiendo. No solo era el presidente, los secretarios de Estado, el nuevo partido oficial que soñaba con capturarlo todo, era también su viejo rival ideológico, Vicente Lombardo Toledano, que desde sindicatos y tribunas pedía una universidad al servicio de la revolución, disciplinada, dócil, sin voces incómodas, mientras los discursos de Lombardo prometían un futuro luminoso bajo la guía del Estado. Las manos de Manuel temblaban apenas perceptiblemente. Sobre hojas llenas de cláusulas, artículos y fundamentos jurídicos, ese contraste era brutal. De un lado, la épica de la masa. Del otro, un hombre y su pluma, tratando de contener al leviatán con tinta y argumentos. Las reuniones del Consejo Universitario se volvieron un campo de batalla. Imagina la escena. Un salón abarrotado, profesores serios, estudiantes nerviosos, representantes del gobierno tomando nota, y en el INO 200 centro, Gómez Morín explicando con calma quirúrgica algo que a muchos les sonaba casi subversivo. Si la universidad se convierte en instrumento de cualquier gobierno, aunque hoy nos parezca justo, mañana no tendrá cómo defenderse de un gobierno injusto. No levantaba la voz, no necesitaba, su autoridad no venía del grito, venía de una coherencia que empezaba a resultar incómoda incluso para algunos de sus aliados. Afuera, la tensión hervía. Hubo pedradas contra ventanas, amenazas anónimas, artículos de prensa acusando a la universidad de burguesa, de enemiga del pueblo. Algunos funcionarios dejaban caer advertencias en voz baja. Rector, el país necesita una educación unificada. Si ustedes se resisten, van a quedar del lado equivocado de la historia. El tiempo corría. El gobierno había dado plazos concretos para adecuar planes de estudio, contenidos, orientaciones socialistas. Cada día de retraso era leído como desafío. En una de esas noches, casi al amanecer, agotado, con los ojos enrojecidos, Manuel comprendió que su función ya no era solo administrar una institución, estaba, sin buscarlo, encabezando una resistencia. No era una resistencia armada, no había fusiles ni barricadas, era algo más frágil y quizás más peligroso. La defensa de la libertad de pensar. Las sesiones se alargaban hasta la madrugada. Los argumentos volaban como proyectiles. Algunos consejeros, asustados, sugerían moderar la defensa de la autonomía, llegar a acuerdos que sonaban, en el fondo, a rendición elegante. Manuel los escuchaba en silencio y luego lanzaba frases que cortaban el aire. La universidad no puede ser oficialista por decreto ni por miedo. Si hoy cedemos, mañana ya no tendremos nada que negociar. Mientras tanto, en otros salones, Lombardo Toledano organizaba asambleas, tejía alianzas con líderes estudiantiles, empujaba la idea de una universidad encuadrada en el proyecto de Estado. Los dos hombres rara vez se enfrentaban cara a cara, pero su duelo era constante, casi personal, librado a través de intermediarios, periódicos, discursos, circulares, y en medio de ese choque de visiones, una verdad aplastante. La universidad no podía resistir indefinidamente, sin presupuesto, sin reconocimiento, sin apoyos. Cualquier victoria sería momentánea. Manuel lo sabía. Por eso se movía rápido. Negoció, presionó, redactó reformas internas que reforzaban la autonomía, buscó respaldo de figuras respetadas, diseñó cuadros legales que hicieran más difícil la intromisión directa del gobierno. Cada firma conseguida era un centímetro más de aire para la institución. Cada día sin ceder era un día ganado, pero también un día más cerca de la represalia. Al final, la universidad sobrevivió, no intacta, no invulnerable, pero con su autonomía defendida lo suficiente como para seguir siendo un espacio de pensamiento libre. El precio fue enorme: desgaste, enemistades profundas,
campañas de difamación, y Manuel, que había llegado a la rectoría con la esperanza de fortalecer una institución, salió de ella con una certeza amarga. Mientras el poder político no tuviera un contrapeso real, cada autonomía, cada libertad, estaría siempre en peligro. No renunció con un discurso dramático, no tiró la puerta. Simplemente, en el momento en que consideró que había cumplido su deber y que la institución podía seguir de pie, se fue, pero no volvió al silencio. Había cruzado una línea de la que ya no se regresa. México, mientras tanto, cambiaba de piel a toda velocidad. El nuevo partido oficial, primero PNR, luego PRM, extendía sus tentáculos por todo el país. Sindicatos, campesinos, burócratas, maestros, la expropiación petrolera de 1938 encendió el orgullo nacional. Cárdenas llenaba plazas, las multitudes lo aclamaban, el Estado parecía invencible, omnipresente, inevitable. Un dato helaba la sangre de quienes miraban más allá de la fiesta patriótica. Casi todos los gobernadores, casi todos los diputados, casi todos los senadores pertenecían al mismo partido. En las boletas electorales, la competencia era una formalidad. Lombardo Toledano, ahora aliado estrecho del gobierno, se convertía en la voz poderosa de los trabajadores organizados. Desde la Confederación de Trabajadores de México, hablaba de unidad de clase y unidad de partido. Para él, una oposición política fuerte no era necesaria, peor aún, era sospechosa. En ese escenario, la idea que había empezado a germinar en las largas noches de rectoría se volvió urgente. Si no existía un instrumento político capaz de decirle no al Estado, tarde o temprano el país entero quedaría sujeto a un solo proyecto, a una sola verdad oficial, a una sola voz. Manuel comenzó a reunirse en silencio con antiguos compañeros de la universidad, intelectuales, empresarios honestos, profesionistas inquietos. No eran muchos. A veces eran 10 personas alrededor de una mesa, con café recalentado y ceniceros llenos, otras veces apenas 3 o 4, discutiendo hasta entrada la noche en una sala modesta. Aquellas reuniones tenían algo de conspiración, pero no de golpe de Estado, sino de golpe a la resignación. Se preguntaban cosas que, en el México de partido único, sonaban casi heréticas. ¿Es posible hacer política sin regalar despensas ni prometer cargos? ¿Se puede ganar algo sin tener al ejército ni al sindicato de tu lado? ¿Tiene sentido competir cuando el árbitro, la cancha y hasta la pelota pertenecen al gobierno? Manuel escuchaba. De vez en cuando intervenía con frases cortas, sin adjetivos innecesarios. Para él, la cuestión medular no era si iban a ganar pronto, sino si iban a construir algo que valiera la pena ganar. Sabía que el tiempo jugaba en contra. Las elecciones se sucedían una tras otra, legitimando un sistema que cada vez se sentía más cómodo sin oposición real. Si no lograban construir una alternativa antes de que la inercia se volviera costumbre, México se acostumbraría al poder absoluto como quien se acostumbra al polvo sobre los muebles. Al principio molesta, luego ya ni se ve. En 1934, 1935, 1936, esos encuentros irregulares fueron tomando forma. Ya no eran solo desahogos ni catarsis. Empezaron a surgir principios, borradores, propuestas. Se hablaba de acción ciudadana, de bien común, de instituciones por encima de los hombres, mientras en los grandes mítines oficiales sonaban trompetas y se repartían papelitos con consignas. En esos cuartos pequeños se escribían a mano palabras que no pretendían inflamar, sino ordenar. La política no es el arte de conquistar el Estado para saquearlo. El poder debe estar limitado por la ley, no por la buena voluntad del caudillo. La economía no puede ser juguete de impulsos ideológicos. Había debates intensos. Algunos querían fundar un partido abiertamente confesional, otros querían uno liberal a ultranza, otros sugerían esperar un mejor momento. Manuel, imperturbable, volvía siempre al mismo punto. Si esperamos el momento perfecto, nunca llegará. Si dejamos que el gobierno elija cuándo se le va a hacer oposición, nunca lo permitirá. El reloj político marcaba un plazo claro. Antes de que terminara el sexenio de Cárdenas, debían estar listos, porque el nuevo presidente heredaría no solo el cargo, sino una maquinaria aceitada, con sindicatos, campesinos, maestros y empresarios, con miedo alineados detrás del partido oficial. Si la oposición no existía ya, si no estaba organizada, si no tenía rostro, quedaría reducida a lamentos dispersos, y así, de tantas noches de discusión, de tantas hojas manchadas de tinta,
nació una idea con nombre propio: Acción Nacional. El nombre no fue un accidente, no era partido de Manuel Gómez Morín, no era Frente Antigobierno, no era Liga Católica ni partido burgués, era una declaración. La acción, no el resentimiento, la nación entera, no un solo grupo. En 1939, en el Teatro de la República en Querétaro, el mismo recinto donde se había promulgado la Constitución de 1917, esa idea se hizo cuerpo: hombres de traje oscuro, mujeres discretas pero decididas, campesinos curiosos, comerciantes tímidos, todos reunidos bajo una sensación rarísima. Estaban haciendo algo que no tenía garantías de éxito, pero que era, en el fondo, un acto de dignidad. En el escenario, Gómez Morín no se comportó como caudillo, no prometió derrotar al régimen en un año, ni incendiar el país con revoluciones. Habló de otra cosa: de reconstruir la confianza en la ley, de formar ciudadanos, de educar políticamente a un pueblo acostumbrado a la obediencia. Para muchos fue desconcertante, después de décadas de discursos encendidos, escuchar a un líder hablar de paciencia, de trabajo silencioso, de procesos largos. Sonaba casi anticlimático. Pero ahí estaba el giro de tuerca. Mientras el partido oficial prometía cambios repentinos de la noche a la mañana, Acción Nacional se atrevía a decirle al país que su transformación verdadera no cabía en un sexenio, ni en un eslogan. Lo eligieron presidente del nuevo partido casi por unanimidad, no porque fuera el más simpático o el más carismático, sino porque, a esas alturas, había algo innegable. Era el único que había mirado al monstruo del Estado desde dentro, y había salido sin corromperse. Su nuevo adversario ya no era solo Lombardo Toledano, ni un funcionario concreto, ni un presidente de turno. Era sobre todo un sistema político que confundía unidad con silencio, paz con miedo, revolución con clientelas. La primera prueba de fuego llegó rápido. Acción Nacional decidió participar en elecciones locales y federales. Sabiendo que el árbitro jugaba descaradamente a favor del gobierno, hubo campañas donde los candidatos panistas recorrían pueblos enteros sin más recursos que su voz y unos cuantos volantes mal impresos, mientras el partido oficial llegaba con camiones, tambores, comida y la promesa implícita: o votas por nosotros, o pierdes tu empleo, tu tierra, tu tranquilidad. En algunos distritos las historias rayaban en lo grotesco: urnas que desaparecían, actas rellenadas antes de abrir los casilleros, representantes de Acción Nacional expulsados a golpes de las casillas. En un pueblo, cuentan, los funcionarios simplemente apagaron la luz del local electoral y a oscuras contaron los votos. Cuando la luz volvió, mágicamente, el partido oficial había ganado con el 99%. Manuel recibía esos informes con el ceño fruncido, pero sin sorpresa. Había advertido desde el principio que el camino no sería corto ni limpio. Algunos jóvenes militantes, indignados, exigían respuestas más fuertes. «Licenciado, así no se puede. Hay que tomar las plazas, bloquear carreteras, gritar fraude a grito pelado». Él respondía con una calma que sacaba de quicio a más de uno: «Si usamos las mismas armas que ellos, nos convertiremos en lo mismo que decimos combatir. Nuestra fuerza no puede ser la violencia. Tiene que ser la constancia». Ahí se asomaba otro límite de tiempo, menos visible pero igual de peligroso: el de la desesperación. Si no lograban convertir la frustración en disciplina, el partido se desharía por dentro antes de madurar. La competencia se volvía cada vez más desigual. Lombardo, desde sus posiciones en el mundo obrero, señalaba a Acción Nacional como partido de reaccionarios, instrumento de la burguesía, enemigo del pueblo. Los periódicos alineados al gobierno repetían esos calificativos como si fueran verdades autoevidentes. Algunos simpatizantes dudaban: ¿valía la pena cargar con ese estigma? Manuel, lejos de suavizar el mensaje, lo afinó. En artículos, conferencias y discursos, insistió en una idea que, con los años, se volvería parte de su legado. El verdadero progreso no se construye destruyendo al adversario, sino reconociendo sus derechos. Un gobierno que no tolera oposición no es fuerte, es frágil y tiene miedo. Mientras el reloj de la política marcaba sexenios, campañas, reformas rápidas, él pensaba en plazos más largos, generaciones. Sabía que, probablemente, no vería a su partido ganar la presidencia, pero eso, lejos de desanimarlo, le daba una libertad extraña. Podía pensar más allá de la próxima elección.
podía sembrar sin calcular obsesivamente la cosecha inmediata. Sin embargo, esa aparente serenidad ocultaba otra cuenta regresiva, la de su propia energía, la de su propia vida. No podía liderar Acción Nacional para siempre. Tenía que formar gente que pudiera continuar la lucha, que no se cansara ante el primer portazo, que no se vendiera ante el primer ofrecimiento de un cargo cómodo. En aquellos años 40, mientras el mundo ardía en la Segunda Guerra Mundial y los noticiarios mostraban ciudades en ruinas, campos de concentración, ejércitos enteros aniquilándose, México vivía una calma engañosa bajo el manto del partido único, pero en salas modestas, en asambleas pequeñas, en reuniones de barrio, un hombre alto, flaco, de voz sobria, repetía una herejía tranquila: el poder no es de quien lo toma por la fuerza, sino de quien lo acepta con límites. No era una frase para titulares de periódico, no encendía plazas, pero estaba sembrando algo mucho más difícil de erradicar que un motín, una cultura política distinta. Mientras tanto, el rival seguía ahí, fortalecido, confiado, lleno de recursos. El Estado parecía un muro imposible de escalar. Manuel Gómez Morín, con cada derrota electoral, con cada puerta cerrada, con cada insulto público, afinaba una convicción silenciosa: la historia de México no se decidiría solo en cuarteles ni en oficinas presidenciales. También en esos espacios pequeños donde alguien se atrevía a decir: no estoy de acuerdo y voy a organizarme para demostrarlo. La cuenta regresiva hacia ese México distinto ya había comenzado, y aunque él no lo sabía con precisión, el tiempo que le quedaba para moldear, enseñar y resistir sería tan limitado como precioso. La noche en que México, décadas después, por fin cambiaría pacíficamente de partido en la presidencia, millones celebraron sin saber que uno de los arquitectos invisibles de ese momento llevaba casi 30 años muerto, enterrado en silencio, olvidado por muchos. Mientras la gente gritaba en plazas y ondeaba banderas, en algún rincón de la historia quedaba un hombre que había apostado su vida a algo que nunca vería consumarse. Ese contraste brutal, una fiesta de democracia sin el viejo opositor que la soñó cuando parecía imposible, es la mejor manera de entender lo que vendría para Manuel Gómez Morín en los años que siguieron a la fundación de Acción Nacional. Porque si crees que lo más difícil fue enfrentarse al Estado desde la rectoría, o fundar un partido en plena hegemonía del gobierno, espera a ver lo que significó sostener esa llama, día tras día, elección tras elección, derrota tras derrota. Los años 40 empezaron con una pregunta incómoda flotando sobre su escritorio. ¿Y ahora qué? Ya existía Acción Nacional, ya había un nombre, un ideario, unas primeras campañas. Pero el monstruo al que se enfrentaban había aprendido a disfrazarse mejor. El Partido de la Revolución Mexicana se rebautizaba como Partido Revolucionario Institucional, PRI. El nombre lo decía todo: la revolución hecha institución, la rebeldía convertida en rutina, el cambio congelado en sistema. No era solo un adversario electoral, era un ecosistema entero de favores, miedos y lealtades compradas. Manuel abría los periódicos cada mañana y veía la misma escenografía: fotografías del presidente rodeado de aplausos, inaugurando carreteras, repartiendo tierras, prometiendo prosperidad. En las páginas interiores, cuando mucho, aparecía una nota pequeña mencionando que cierto grupo opositor había presentado una impugnación. Ni siquiera se dignaban a escribir el nombre completo de Acción Nacional. El reloj político corría con una precisión despiadada. Cada sexenio era una oportunidad, y también un cerrojo. Si Acción Nacional no lograba consolidarse antes de que una generación completa creciera con la idea de que solo hay un partido, terminaría siendo visto como una rareza, un capricho de intelectuales. En esa urgencia, el principal rival de Manuel ya no era un hombre específico, sino una máquina. Gobernadores, líderes sindicales, caciques, funcionarios, todos alineados detrás del nuevo presidente. Pero había un antagonista con nombre y apellido que seguía apareciendo como un fantasma en cada debate: Vicente Lombardo Toledano. Lombardo dominaba sindicatos y tribunas. Dondequiera que se paraba, podía mostrar algo que Manuel no tenía: masas. Muchos lo escuchaban como profeta de los trabajadores, como el hombre que, hombro a hombro con el Estado, llevaría al país a un futuro obrero y disciplinado, y por contraste señalaba a Acción Nacional como una aventura pequeñoburguesa, un juguete de abogados que nunca entenderían
el alma del pueblo, ese duelo, silencioso y constante, se volvió casi una carrera contra el tiempo. Lombardo y el régimen querían moldear una generación de mexicanos convencidos de que solo había dos bandos posibles: el gobierno y sus enemigos reaccionarios. Si esa visión cuajaba, Acción Nacional no sería oposición legítima, sino sospechoso por definición. Manuel entendió que su tarea ya no era solo resistir, sino formar. Por eso, mientras otros soñaban con campañas relámpago, con golpes de efecto, él se encerraba con jóvenes militantes a desmenuzar conceptos: libertad, responsabilidad, bien común, dignidad de la persona. Imagina la escena: un cuarto con paredes desnudas, un foco amarillento, tazas de café frío y un grupo de muchachos con los codos sobre la mesa, tomando notas a mano. Manuel, con el traje un poco gastado y los lentes apoyados en la punta de la nariz, trazaba en una pizarra ideas que para muchos sonaban extrañamente abstractas para quien decía hacer política. No queremos un México de súbditos agradecidos, sino de ciudadanos conscientes. Si solo cambiamos de amo, no habremos cambiado nada. Para algunos, escuchar eso era casi frustrante. Ellos querían saber cómo ganar la próxima elección, no una clase de filosofía política. Pero ahí se escondía el giro inesperado de la estrategia de Gómez Morín. Entendía que, si el régimen tenía el control del aparato, la única batalla que valía la pena dar era la de la conciencia. Mientras tanto, el PRI perfeccionaba su maquinaria. Imagina unas elecciones locales cualquiera de esos años. Desde la madrugada, camiones del gobierno recogiendo votantes, música de banda, discursos, promesas de escuelas y clínicas. En un rincón de la plaza, los panistas montaban una mesa con un mantel raído y un par de sillas, repartiendo volantes mal impresos que hablaban de legalidad y respeto al voto. El contraste era casi humillante. Llegó la elección presidencial de 1946. Por primera vez, un civil, Miguel Alemán, sería candidato oficial. El régimen vendió esa transición como prueba de madurez democrática, como si el simple hecho de dejar atrás al general en uniforme resolviera de golpe todos los vicios del sistema. Adentro de Acción Nacional, las discusiones se volvieron ásperas. Algunos querían presentar un candidato propio, aunque supieran que no tenía posibilidades reales de ganar. Otros insistían en que no debían legitimar una contienda amañada desde el inicio. Los más ansiosos reclamaban resultados inmediatos. Licenciado, si no aprovechamos este momento, ¿cuándo? La gente se va a cansar de perder siempre. Manuel escuchaba, silencioso, con los dedos entrelazados. La presión era real. Él sabía que un partido que solo acumula derrotas corre el riesgo de romperse por dentro, de que sus mejores cuadros se vayan, de que la fe se desgaste, pero también sabía otra cosa. Si se dejaban arrastrar por la urgencia, terminarían siendo lo que tanto criticaban, un grupo más dispuesto a cualquier cosa con tal de ganar. Tomaron una decisión incómoda: no presentar candidato presidencial propio. Preferirían concentrarse en construir presencia local, en ganar pequeñas posiciones, en demostrar que había mexicanos dispuestos a votar distinto, aunque eso no cambiara la foto en Los Pinos. Muchos los llamaron cobardes, otros ingenuos. Lombardo Toledano aprovechó el momento. En discursos encendidos, acusó a Acción Nacional de tener miedo al juicio del pueblo, de esconderse tras pretextos legales. El Estado, mientras tanto, repetía su narrativa. Había elecciones, sí. Había otros partidos, sí. ¿De qué se quejaban los opositores? En ese ambiente enrarecido, la verdadera batalla de Manuel se daba en otro terreno. El interior del propio partido. Cada asamblea nacional era una mezcla de esperanza y tensión. Los jóvenes le pedían definiciones claras, planes agresivos. Algunos grupos intentaban arrastrar a Acción Nacional hacia posiciones más extremas, hacia una oposición visceral y simplista. Una noche, en una reunión particularmente tensa, un dirigente regional golpeó la mesa. Esto es una pérdida de tiempo. Mientras discutimos principios, ellos se roban el país. Hay que denunciar todo, bloquear todo, desconocer al gobierno completo. El silencio que siguió fue denso. Manuel lo miró fijamente y respondió con voz baja, casi un susurro, pero cortante: si negamos toda legalidad, si destruimos todo, Puente, ¿con qué vamos a reconstruir después? No se trata de incendiar la casa, sino de abrir ventanas. Ese tipo de respuestas no generaban ovaciones. Generaban incomodidad.
Pero poco a poco fueron moldeando una cultura distinta dentro de Acción Nacional, y ese era el punto. Mientras el reloj marcaba elecciones cada 3 o 6 años, él pensaba en décadas. Sin embargo, el tiempo personal de Gómez Morín sí tenía límite. El cuerpo empezaba a cobrarle factura a tantas noches sin dormir, a tantas giras, a tantas horas de discusión. Tenía familia, tenía responsabilidades profesionales. No podía vivir en campaña permanente, y el partido, si quería madurar, tenía que aprender a caminar sin agarrarse siempre de su mano. Hacia finales de los años 40, la presión se volvió casi insoportable. Los enemigos externos no daban tregua. Campañas de desprestigio, burlas constantes, insinuaciones de que Acción Nacional era poco, menos que una conspiración contra el pueblo. Pero los conflictos internos dolían más. Algunos viejos aliados empezaron a cuestionarlo abiertamente. Lo acusaban de ser demasiado rígido, de no entender la política real, de perder oportunidades por aferrarse a principios que, en 1910, la práctica, parecían condenarlos a la marginalidad. Un amigo cercano, dicen, llegó a decirle en corto: «Manuel, tú no fundaste un partido, fundaste una escuela de moral, y así no se ganan elecciones». Ese comentario lo hirió, aunque no lo mostró. Sabía, sin embargo, que había una parte de verdad. Acción Nacional no era un partido fácil, no prometía milagros, no regalaba soluciones instantáneas. Eso, en un país cansado y pobre, era casi un pecado. En 1949, tomó una decisión que sería otro giro inesperado en su vida. Dejó la presidencia de Acción Nacional. No fue un exilio amargo ni un golpe interno. Fue una renuncia meditada. Comprendía que, si el partido iba a sobrevivirle, tenía que aprender a renovarse, a cambiar dirigentes, a no confundir institución con fundador. Muchos se alarmaron. Algunos pensaron que era el principio del fin, que sin él la oposición se desfondaría. Otros, en cambio, vieron en ese gesto algo rarísimo en la política mexicana. Un líder que renunciaba al control sin exigir culto a su figura. Después de dejar la dirigencia, muchos habrían esperado que se retirara a una vida cómoda, dando conferencias y cobrando honorarios, altos como abogado prestigiado. Y sí, ejerció su profesión, asesoró, escribió, pero la política, esa que él entendía como servicio, no como carrera, no salió de su vida. Siguió asistiendo a reuniones de Acción Nacional. Aunque ahora se sentaba unas filas atrás, cuando le pedían la palabra, hablaba poco, como quien entiende que su función ya no es ordenar, sino advertir, señalar peligros, recordar el origen. Algunos jóvenes lo miraban casi como una figura mítica. Otros, más impacientes, lo consideraban un estorbo respetable. Mientras él afinaba sus análisis y escribía artículos que pocos leían con lupa, el sistema perfeccionaba sus técnicas de control electoral. Las historias que llegaban de los estados eran a veces grotescas. En un municipio, los funcionarios decían sin rubor que las urnas ya venían preñadas. En otro, cuando un candidato de Acción Nacional comenzó a ganar simpatías, de repente le cancelaron mítines por seguridad pública, y aparecieron grupos organizados que reventaban cualquier intento de reunión opositora. En una región, cuentan, los votantes encontraban las boletas dobladas de tal manera que el sello oficial marcaba directamente el recuadro del PRI, aunque quisieran elegir a otro. Cada uno de esos relatos era como una estocada lenta. Algunos militantes, hartos, se marchaban del partido convencidos de que era inútil enfrentarse a un rival que controlaba las leyes, los jueces, los policías y hasta el repartidor de tortillas. Otros caían en la tentación del pacto. Se acercaban discretamente a autoridades locales para negociar migajas a cambio de bajar el tono de la oposición. Ahí es donde la figura de Gómez Morín, incluso ya sin cargo, se hacía imprescindible. Desde artículos, cartas y conversaciones privadas, repetía una consigna que sonaba absurda de tan exigente. No aceptemos victorias, que no nos pertenezcan, ni derrotas que no nos hayan demostrado. Con eso quería decir algo muy preciso. Ni venderse al gobierno para obtener triunfos simulados, ni resignarse sin luchar cuando había pruebas del fraude. Era un equilibrio finísimo, casi imposible, pero era, a sus ojos, la única forma de preservar la dignidad. El tiempo, sin embargo, no se detenía. En 1952, Acción Nacional se lanzó, ahora sí, con candidato presidencial propio. La figura elegida fue Efraín González Luna, un intelectual brillante, católico profundo, orador elegante,
Muchos veían en esa candidatura una especie de examen final para la obra de Manuel. ¿Había valido la pena construir este instrumento durante más de una década? La campaña fue intensa, pero desigual. Por un lado, mítines pequeños, discursos cargados de ideas, llamados a la conciencia. Por el otro, el aparato del PRI desplegando recursos, movilizando estructuras, haciendo sentir en cada pueblo que el futuro, la estabilidad y hasta la paz dependían de mantener el mismo color en la presidencia. Hubo momentos casi surrealistas. En algunos pueblos, los simpatizantes de Acción Nacional tenían que entrar por callejones para no cruzarse con las caravanas oficiales, que ocupaban las avenidas principales. En ciudades grandes, algunos auditorios cancelaban a última hora los eventos opositores por órdenes superiores. Mientras tanto, en la radio, los mensajes del régimen se repetían como eco constante, envolviendo al país en una sola narrativa. El resultado fue el previsible. El candidato oficial ganó con una aplastante mayoría. González Luna obtuvo un porcentaje modesto. Para los números fríos, aquello fue una derrota clara. Pero bajo la superficie estadística había algo nuevo. Por primera vez, en distintos rincones del país, miles de mexicanos habían marcado una boleta contra el partido en el poder, a plena luz del día, sabiendo que eso podía costarles miradas de reproche, oportunidades, incluso seguridad. Esos pequeños actos individuales, sumados, empezaban a dibujar un país menos homogéneo de lo que el PRI quería creer. Manuel, viendo los resultados, no brindó, pero tampoco se desmoronó. Su mirada iba más allá de esa elección. Sabía que la prueba real no estaba en los conteos oficiales, sino en algo mucho más difícil de medir. ¿Volverían esos ciudadanos a votar distinto la próxima vez o se rendirían? Ese cuestionamiento lo atormentaba mientras envejecía. La cuenta regresiva ya no era solo política, ahora era física. Cada año que pasaba sabía que tenía menos energía, menos tiempo para escribir, para orientar, para gritar, a su modo sobrio, que el país no estaba condenado al partido único. El giro más amargo de esta etapa de su vida fue constatar que, al mismo tiempo que el régimen lo ignoraba o lo caricaturizaba, una parte de la sociedad simplemente se acostumbraba. La frase «así son las cosas» se volvía un muro más difícil de romper que cualquier decreto. En reuniones familiares, en cafés, en tertulias, escuchaba variaciones del mismo lamento resignado. «Mire, don Manuel, usted tiene razón, pero ¿para qué meterse en problemas? Siempre ganan los mismos. La política está podrida, mejor no saber nada». Esas frases lo herían más que los ataques directos de sus adversarios, porque al final, él no había dedicado su vida a pelear con un partido, sino con algo más profundo, la indiferencia, y sin embargo, incluso en ese ambiente, seguían apareciendo jóvenes que se le acercaban con la misma mezcla de admiración y urgencia. «Licenciado, ¿de verdad cree que esto algún día va a cambiar?». Entonces, a pesar del cansancio, los ojos de Manuel recuperaban un brillo especial, respondía sin prometer fechas, sin ofrecer atajos. «Cambiará si ustedes están dispuestos a trabajar, sabiendo que puede que no vean el resultado. La libertad siempre llega tarde para quien la siembra». El límite de tiempo, para él, ya no era el próximo sexenio, ni la próxima elección. Era su propia vida, su capacidad de seguir influyendo sin traicionarse. Sabía que llegaría un día en que tendría que dejar de asistir a reuniones, de escribir artículos, de dar consejos, y esa certeza lo empujaba a exprimir cada conversación, cada texto, cada oportunidad de sembrar una duda en medio del conformismo, mientras el Estado se mostraba invencible, mientras el PRI llenaba plazas, mientras voces como la de Lombardo resonaban en auditorios. Abarrotados, Manuel Gómez Morín apostaba por algo tan frágil que casi parecía ridículo. La persistencia silenciosa de una minoría convencida. No hubo explosiones, no hubo grandes victorias espectaculares en esa etapa de su vida. Hubo, en cambio, una larga serie de pequeñas decisiones, de negativas a venderse, de renuncias a la comodidad. Esas decisiones, en el momento, parecían no cambiar nada, pero estaban construyendo, grano a grano, el terreno donde algún día otros caminarían con más libertad, cuando algunos le sugerían aceptar un cargo cómodo, una embajada, una posición decorativa dentro del sistema, como gesto de reconciliación nacional. Él sonreía con ironía. No tendría sentido pasarme la vida diciendo que el poder debe tener límites y luego aceptar un honor que solo sirve para adornar al mismo poder. No había odio en sus palabras,
Había una terquedad ética, y esa terquedad, vista desde lejos, puede parecer poco dramática, pero cuando pones el reloj de su vida frente al reloj del sistema, entiendes la dimensión del riesgo. Él sabía que iba a morir en 1900, un país donde sus ideas seguirían siendo minoría, donde el enemigo seguiría ganando elecciones, donde su nombre, quizás, solo resonaría en círculos reducidos. Ahí está la paradoja más dura de esta etapa. Cuanto más trabajaba, más se alejaba la posibilidad de disfrutar personalmente del triunfo. Cada joven que formaba, cada conciencia que despertaba, era una promesa hecha al futuro, no a él. Y sin embargo, no se detuvo, porque para Manuel Gómez Morín, la medida del éxito no era la foto en el balcón presidencial, sino algo mucho más esquivo y peligroso, la posibilidad de que un día, tal vez cuando él ya no estuviera, México pudiera cambiar de gobierno sin balas, sin golpes de Estado, sin mitos fundacionales, y sin olvidar a quienes, como él, habían empujado esa puerta durante años, aún sabiendo que tal vez nunca cruzarían el umbral. Cuando el cuerpo empieza a fallar, el tiempo deja de medirse en años o en sexenios y se mide en proyectos pendientes. Para Manuel Gómez Morín, a finales de los años 50, el reloj ya no era el del calendario electoral, sino el de su propia vida. ¿Le alcanzaría para dejar escrito, dicho, sembrado todo lo que creía indispensable antes de que el sistema lo cubriera todo con una capa de olvido? Imagina a ese hombre que había sido rector, fundador de un banco central, creador de un partido, sentado en un escritorio cada vez más modesto, rodeado de pilas de papeles, con la luz cansada de una lámpara inclinada. No hay escoltas, no hay teléfonos sonando sin parar, no hay una corte de aduladores. Hay, en cambio, un silencio pesado, interrumpido, solo por el rasgueo de la pluma y por alguna tos seca que delata que el cuerpo ya no acompaña al ritmo de las ideas. Lo que tenía enfrente era un país que, en apariencia, funcionaba: carreteras nuevas, fábricas, presas, discursos triunfalistas sobre el desarrollo estabilizador. En las fotografías oficiales, México parecía entrar por fin a la modernidad. En los informes de gobierno, todo eran cifras ascendentes, pero Manuel veía otra cosa en los pliegues de ese relato. Una libertad encogida, una oposición asfixiada, un sistema que cambiaba de rostro sin cambiar de lógica, y veía también cómo su gran rival, ese poder compacto que ahora se llamaba con naturalidad Partido Revolucionario Institucional, había logrado algo más peligroso que cualquier reforma constitucional. Había convencido a millones de mexicanos de que fuera de él solo había caos, traición o irrelevancia. En medio de ese escenario ocurrió algo que nadie habría apostado que sucedería. El régimen, el mismo que tantas veces lo había marginado, tuvo que aceptar que Manuel Gómez Morín se sentara en el Senado de la República. Era 1964, Acción Nacional, a fuerza de persistir, de perder y perder sin abandonar la cancha, había logrado abrir pequeñas brechas en el muro, entre ellas escaños minoritarios en el Congreso, y uno de esos sitios, simbólico hasta el extremo, fue ocupado por él. La imagen es potente. En un salón recargado de alfombras rojas y madera pulida, donde la mayoría de los presentes debía su carrera a la disciplina priista, entra un hombre flaco, de traje sobrio, con el rostro marcado por las décadas, caminando sin prisa. No hay banda de música ni aplausos estruendosos, hay más bien una curiosidad incómoda. El sistema se ve obligado a hacerle espacio, pero sin dejar de mirarlo como a un intruso. A partir de entonces, su rivalidad con el poder adopta un nuevo escenario. Ya no es el joven rector que lanza manifiestos desde la universidad, ni el dirigente de un partido marginal que habla en auditorios prestados. Ahora es el senador que, con un micrófono oficial enfrente, se atreve a decir lo que muchos piensan, y casi nadie se atreve a pronunciar a la luz del día. El problema de México, llega a advertir en una de esas sesiones, no es la falta de leyes, sino el exceso de obediencias. Esas palabras no derriban gobiernos ni cambian votaciones. La mayoría priista aprieta el botón en bloque y aprueba lo que el Ejecutivo manda, como siempre. Pero las actas del Senado, esos diarios grises que casi nadie lee, empiezan a registrar en letra pequeña algo que el sistema había intentado enterrar. Hay otra forma de ver el país, hay otra voz que no está dispuesta a suscribirse a la unanimidad. Mientras tanto, el reloj biológico de Manuel sigue corriendo. Cada intervención en tribuna es una especie de duelo contra dos fuerzas a la vez.
contra la maquinaria oficial, que lo trata como una curiosidad incómoda, y contra el tiempo, que le roba aire, fuerzas, vista. Al mismo tiempo, la competencia también se transforma. Vicente Lombardo Toledano, su viejo antagonista en el terreno de las ideas, ya no es el orador joven que arrastra multitudes obreras, es ahora un veterano aliado del régimen, que en más de una ocasión sale a defender la responsabilidad del Estado frente a cualquier crítica. Donde antes había fuego revolucionario, ahora hay discursos severos pidiendo orden, disciplina, paciencia. Esa inversión de papeles es brutal. El viejo burgués opositor se convierte en la voz incómoda dentro del Senado, y el viejo profeta del movimiento obrero aparece muchas veces como defensor apasionado del gobierno establecido. El contraste es tan fuerte que, sin decirlo, parece una advertencia sobre lo que el poder hace con los hombres cuando éstos deciden pactar demasiado con él. Pero si el adversario externo se ve más claro que nunca, el conflicto interno tampoco desaparece. Acción Nacional sigue luchando, no solo contra el PRI, sino contra sí mismo. Dentro del partido, ya sin Manuel en la presidencia, crecen tensiones entre quienes quieren mantener una oposición inquebrantable, casi testimonial, y quienes proponen una línea más pragmática. Negociar reformas, aceptar acuerdos parciales, buscar espacios dentro del sistema, aunque sean pequeños. Manuel, convertido ahora en una especie de conciencia vigilante, observa esas disputas con una mezcla de dolor y comprensión. No puede exigir a los nuevos dirigentes que vivan exactamente como vivió él. Son otros tiempos, otras presiones, otras tentaciones, pero tampoco puede renunciar a recordarles, una y otra vez, que cualquier pacto que sacrifique la dignidad acaba costando más caro que la derrota. No se trata, insiste en cartas, reuniones y artículos, de ganar puestos, sino de ganar espacios de verdad para la persona humana. Si olvidamos eso, Acción Nacional no habrá sido más que una escalera para que otros suban. Esas palabras duelen porque llegan justo en el momento en que algunos militantes miran al sistema y piensan, tal vez ya no es tan malo, tal vez se puede convivir con él, tal vez exageramos. La tentación de rendirse elegantemente, de convertirse en oposición responsable a cambio de migajas, acecha en cada coyuntura, y el tiempo, de nuevo, aprieta. Manuel sabe que su capacidad de intervenir se reducirá irremediablemente. Se propone algo que para él es casi un acto desesperado: dejar un legado escrito lo bastante sólido como para resistir los vaivenes de la política del día a día. Quiere que, cuando ya no esté presente para discutir en persona, sus textos sigan peleando por él. Por eso escribe, corrige, tacha, vuelve a escribir. Sus colegas lo ven inclinarse sobre las hojas, acercar el rostro a los renglones como si quisiera absorberlos. Los médicos le recomiendan reposo, moderación. Él responde con ironía suave: el descanso vendrá después, y no creo que se me niegue. En ese contexto estalla 1968, el país que el gobierno presume como ejemplo de estabilidad aparece, de pronto, atravesado por estudiantes que gritan en las calles, por marchas que llenan el Zócalo, por voces jóvenes que exigen justamente lo que él llevaba décadas pidiendo: libertad, democracia, justicia. Manuel ya no está en edad de encabezar movilizaciones ni de caminar kilómetros en manifestaciones. Lo vive a través de periódicos, de conversaciones con exalumnos, de relatos que llegan cargados de entusiasmo y angustia, y luego de pronto, a través de noticias quebradas y confusas sobre la noche del 2 de octubre, no estuvo en Tlatelolco, pero como millones de mexicanos escuchó en la radio los reportes imprecisos, vio en la prensa las fotos borrosas, oyó los rumores sobre cuerpos recogidos de madrugada. Para un hombre que había apostado por la vía pacífica, por la lenta y terca construcción institucional, aquel estallido y aquella represión fueron una especie de confirmación y derrota a la vez. Confirmación, porque demostraban que el sistema, detrás de la sonrisa modernizadora, seguía dispuesto a usar la fuerza para preservar el monopolio del poder. Derrota, porque evidenciaban que su crítica, sus advertencias, sus llamados al cambio gradual, no habían bastado para evitar que la historia eligiera, otra vez, el camino del dolor. Peor aún, vio a algunos viejos rivales, como Lombardo, alinearse del lado del gobierno, defendiendo la mano dura en nombre de la estabilidad. Ese fue quizás el duelo final entre dos formas de entender la lealtad a un proyecto de poder y la lealtad a la persona.
Humana concreta, golpeada, silenciada, asesinada. No hubo discursos grandilocuentes de Manuel sobre 1968. Su estilo no era el del escándalo histérico, pero en conversaciones privadas repetía una idea inquietante. Cuando un sistema obliga a los jóvenes a elegir entre la indiferencia y la rebeldía desesperada, el problema no es de los jóvenes. Su tiempo en el Senado terminó en 1970. Salió de esa cámara igual que había entrado, sin aplausos masivos, sin homenajes coreografiados, sin placas doradas. Salió con la misma maleta modesta con la que llegaba cada semana, con la misma biblioteca subrayada, con la misma convicción heredada de años duros. La política solo vale la pena si se hace de frente y sin dobleces. A partir de ese momento, su presencia pública se volvió más discreta aún. La salud ya no le permitía largas jornadas. Las fotos de esos años lo muestran envejecido, con el cabello completamente cano, el gesto concentrado, pero incluso en la fragilidad seguía habiendo una especie de firmeza interna, como si todo su cuerpo hubiera sido reducido a una sola línea recta, la de sus principios. En una de las últimas intervenciones que se le recuerdan, ante un grupo reducido de jóvenes panistas que lo visitan casi como quien va a ver a un maestro anciano, Manuel lanza una advertencia que suena casi profética. No se dejen ganar por la prisa, el régimen querrá comprar a unos y cansar a otros. Si ceden por cansancio, habrán trabajado para ellos. Si se venden, habrán trabajado contra ustedes mismos. No les promete victorias cercanas, les promete algo mucho más exigente, sentido. La idea de que una vida dedicada a una causa justa tiene valor aunque no llegue a ver el triunfo, aunque muera en el mismo párrafo de la derrota. El límite de tiempo, ahora, ya no es metáfora, es una fecha aproximada que solo la naturaleza conoce, pero que él percibe en cada respiración más corta, en cada escalera que cuesta más subir. No le teme a la muerte como tal, le teme sobre todo a dejar cosas sin decir, advertencias sin hacer, luces sin encender. El 19 de abril de 1972, ese reloj se detiene. Manuel Gómez Morín muere en la Ciudad de México. No hay luto nacional, no se detiene el tráfico, no se interrumpen las transmisiones de televisión. El país sigue su rutina como en cualquier otro miércoles triste. En el funeral, el contraste con otros adioses políticos es brutal. No hay filas interminables de burócratas obligados a firmar el libro de condolencias. No hay coronas enviadas por secretarías de Estado para quedar bien. No hay discursos de quienes ayer lo atacaban y hoy lo elogian. Hay, en cambio, un grupo de familiares, amigos, algunos viejos compañeros de Acción Nacional y ciertos jóvenes que lo habían conocido apenas en los últimos años. Uno de esos muchachos, cuentan, se inclinó sobre el ataúd y murmuró apenas: «Nos dejó encargado un país entero, y sin instrucciones fáciles». Ese día, el sistema pareció ganar definitivamente. El viejo opositor se iba sin ver alternancia, sin ver un Congreso plural, sin ver un presidente que no perteneciera al mismo partido, que había gobernado casi toda su vida. Para cualquiera que mirara las cosas a simple vista, su derrota era evidente. Y sin embargo, la historia rara vez se detiene en el momento en que los protagonistas creen que termina. Lo que vino después de su muerte fue, en apariencia, el capítulo más oscuro para la obra que había levantado. En 1976, el país vivió una elección presidencial en la que Acción Nacional ni siquiera logró presentar candidato propio. El PRI compitió prácticamente solo. La boleta era la caricatura perfecta del partido único. Un nombre, una foto, una opción. Para muchos, ese fue el certificado de defunción de todo lo que Manuel había intentado construir. ¿Qué sentido tenía un partido opositor que ni siquiera podía ofrecer un contendiente formal a la presidencia? Los analistas se apuraron a escribir obituarios sobre Acción Nacional, describiéndolo como una reliquia, un grupo de nostálgicos aferrados a principios abstractos en un país que ya había elegido la ruta del desarrollo autoritario, pero debajo de esa superficie desoladora seguía latiendo algo que no aparecía en los noticieros. Pequeños comités, grupos de ciudadanos, tercos, dirigentes locales que se negaban a bajar la cortina, y en esos círculos el nombre de Manuel Gómez Morín no era el de una estatua de bronce, sino el de alguien que todavía daba argumentos, respuestas, advertencias. De pronto, en los años 80, comenzaron a aparecer señales de que aquel fémur político no estaba tan muerto como muchos creían. En 1983, Acción Nacional ganó presidencias municipales importantes.
En 1986, la batalla por Chihuahua, con protestas, marchas, denuncias, de fraude, mostró a un panismo dispuesto a enfrentar al régimen ya no solo con discursos, sino con presencia masiva en las calles. Las imágenes de esa lucha eran un eco invertido de los años 40 y 50, donde antes había habido mesas con manteles raídos y volantes discretos. Ahora había caravanas de autos tocando el claxon, mítines, abarrotados, ciudadanos gritando «voto por voto». Frente a palacios de gobierno, el adversario seguía siendo el mismo. El PRI, ahora más sofisticado, pero igual de reacio a soltar el poder. La diferencia era que, esta vez, la minoría convencida de la que hablaba Gómez Morín empezaba a ser menos minoría. En 1988, la noche en que se cayó el sistema durante la elección presidencial, millones de mexicanos vieron por televisión el símbolo más claro de aquello contra lo que Manuel había peleado toda su vida. Un aparato dispuesto a manipular incluso las máquinas con tal de seguir mandando, mientras la línea telefónica de la Comisión Federal Electoral se cortaba misteriosamente y las cifras dejaban de actualizarse. Más de uno recordó las viejas denuncias del panismo de los años 50, aquellas de las que tantos se habían burlado. Ese año, el candidato de Acción Nacional fue Manuel J. Cloutier Maquio, un empresario sinaloense de discurso áspero y directo, muy distinto en estilo al sobrio Gómez Morín, pero heredero, en el fondo, de la misma convicción. El poder debía tener límites claros. Aunque no ganó, dejó sembrada una fuerza opositora que ya no cabía en los márgenes. En 1989 ocurrió algo que habría parecido ciencia ficción en los días en que Manuel caminaba solo por los pasillos del Senado. Acción Nacional ganó por primera vez una gubernatura, la de Baja California, con Ernesto Rufo. Por primera vez en la historia moderna, un estado mexicano era gobernado por alguien que no pertenecía al partido oficial. Si imaginamos la tumba de Gómez Morín esa noche, podríamos fantasear con un leve temblor en la tierra, como si algo de él hubiera percibido la grieta en el muro que tanto golpeó. No estaba para verlo, pero el reloj que había empezado a contar cuando fundó Acción Nacional seguía avanzando. La tensión llegó a su punto más alto en el año 2000. El país entero parecía vivir una cuenta regresiva. ¿Sería posible, esta vez sí, sacar al PRI de la presidencia por la vía pacífica? ¿O el sistema encontraría de nuevo la manera de cerrar la puerta en el último momento? Vicente Fox, un candidato expansivo, mediático, completamente distinto en estilo al austero abogado de los años 30, tomó la bandera de Acción Nacional y la mezcló con una campaña de marketing político desconocida hasta entonces en México. Muchos panistas viejos miraban aquello con recelo, otros con esperanza frenética. La lucha ya no era solo contra el viejo rival en el gobierno, sino también contra el miedo incrustado en la sociedad. El temor a que un cambio de partido trajera consigo violencia, inestabilidad, caos. Cuando finalmente se anunciaron los resultados y quedó claro que el PRI perdía por primera vez la presidencia, las plazas se llenaron de gritos, banderas, lágrimas. El país en el que Manuel había muerto, resignado a ser minoría, descubría por fin que el poder podía cambiar de manos sin balazos, sin cuartelazos, sin héroes montados en caballos blancos, solo votos, conteos, reconocimientos. Y aquí aparece el giro más silencioso, pero más contundente, del legado de Gómez Morín. Esa noche, mientras millones celebraban mirando hacia el balcón del ganador, casi nadie pensó en el viejo opositor que 60 años antes había sido acusado de ingenuo por creer precisamente en esa posibilidad. Podríamos decir que perdió la carrera contra su propio tiempo. Murió sin ver el desenlace que había soñado, pero si cambiamos el ángulo, entendemos que, en realidad, había apostado a otra competencia, no a la de su ego contra la historia, sino a la de unas ideas contra el poder de la costumbre. El PRI seguiría existiendo, Acción Nacional cometería errores, los gobiernos panistas serían cuestionados, criticados, juzgados como cualquier otro. No hubo paraísos ni finales perfectos, pero algo esencial había cambiado para siempre. México dejó de ser, en los hechos, un país de partido único, y esa transformación, con todos sus matices y sombras, no puede entenderse sin la obstinación de aquel hombre que escribió, habló, discutió y resistió durante décadas, sabiendo que el reloj personal no le alcanzaría para escuchar los aplausos. En la biografía de Manuel Gómez Morín no hay escenas de triunfo espectacular,
No hay balcones atestados, no hay multitudes coreando su nombre, no hay estatuas gigantes inauguradas en vida, lo que hay es algo más incómodo de narrar y más difícil de imitar. Una persistencia casi testaruda, una negativa sistemática a cambiar, de principios para adaptarse a las conveniencias del momento. Su vida posterior al poder, ese poder mínimo y precario que tuvo como rector o como senador, fue sobre todo una larga preparación para ser olvidado en el momento del aplauso y recordado en los momentos de duda, porque es en esos instantes cuando el país se pregunta otra vez qué hacer con su democracia frágil, con su sistema de partidos desgastado, con su ciudadanía cansada, cuando su voz vuelve a resonar con una fuerza que desmiente la fecha de su muerte. La libertad siempre llega tarde para quien la siembra, decía. Tal vez tenía razón. Tal vez por eso su historia no termina con él, sino con todos aquellos que, sin haberlo conocido, caminan hoy por un terreno que él empezó a abrir cuando parecía sólido como el acero, y cada vez que México se enfrenta a la tentación de volver al partido único, de cansarse de la democracia, de regalar su responsabilidad, a cambio de promesas fáciles, el reloj que Manuel puso en marcha vuelve a sonar, recordándonos que la competencia decisiva no es entre políticos, sino entre el miedo y la dignidad,